¿Eres tú una de las personas que sufre por la herida del rechazo? ¿Te gustaría saber cómo poder iniciar a poder comprender y sanar la herida del rechazo? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado sobre las heridas emocionales de la infancia. Y en este caso vamos a hablar específicamente de la herida del rechazo y hablar cómo sanar esta herida. Así que vamos a empezar, como todos los temas, a poder explicar un poquito acerca de qué es esta herida. Esta es la herida del rechazo, que es una de las heridas más fuertes, ¿no? Las que más complicaciones nos causa y crea ciertos síntomas específicos que se le conocen como síntomas de huida o la máscara de huida o la personalidad de huida, que también tiene una característica principal, que es esa sensación o esa emoción de ansiedad constante, ¿no? Constantemente estamos alerta porque sentimos esa sensación de rechazo cuando estamos solos y cuando estamos con otras personas, y hay ciertas cosas que lo detonan de una manera bien sencilla. Entonces vamos a empezar con esta frase de Peter Levine, que es el creador de la experiencia somática, un acercamiento para poder tratar las heridas emocionales desde el cuerpo, desde el sistema nervioso. Él nos dice que una herida emocional no es lo que nos pasó. Eso es bien importante. Una herida emocional no se trata de que alguien nos rechazó en el pasado. Ese solo es el evento traumático, el evento que pudo despertar en nosotros esa sensación de amenaza, esa sensación de rechazo. Pero eso no es la herida. Eso únicamente es el evento que lo activó o que pudo haberlo iniciado. Y eso se aclara desde el principio, porque no es con el evento con el que vamos a trabajar. No es el problema principal lo que nos pasó, sino que así, de la misma manera que dice él, sino que todos los elementos debilitantes que guardamos dentro. Son todos esos elementos, esas sensaciones, esas emociones, esos dolores físicos, esos pensamientos obsesivos, esa creencia o ese lente que nos hace sentirnos rechazados por otras personas, que nos recuerda que hemos sido rechazados por otros, que nos hace pensar que el día de mañana vamos a ser rechazados por otras personas, y que causa que también nosotros nos rechacemos a nosotros mismos. Así que con lo que trabajamos para poder sanar las heridas emocionales no es con lo que pasó, sino con lo que está adentro de nosotros, ¿no? De la misma manera que si ayer, por ejemplo, tú estabas cortando algo con un cuchillo y te cortaste la mano, no vamos a trabajar con lo que pasó ayer, sino que vamos a trabajar con la herida que tienes en tu mano. Es eso lo importante, trabajar con esa herida, poder desinfectarla, poder comprenderla, poder darle los tratamientos, los cuidados necesarios para que pueda sanar. Y ya cuando esté sana, pareciera que casi no hubo nada ahí, o aunque todavía miremos una cierta cicatriz, podemos volver a las funciones normales de nuestra vida. Así que el trauma, que es lo mismo que una herida, no es lo que nos pasó, sino todos los elementos debilitantes que guardamos dentro en ausencia de un testigo empático. Esta otra parte final también es importante, porque una de las cosas que sucede, o una de las metas de tener un proceso de sanación, es que queremos convertirnos en un testigo de nosotros mismos empático y poder desarrollar habilidades para poder ser un testigo empático para otras personas. Porque ¿qué es lo que sucede? Que en el momento cuando éramos niños o a cualquier edad, cuando tuvimos una experiencia de rechazo, muy probablemente las personas ni siquiera querían rechazarnos, no sabían que estaban haciendo eso, aunque sí supieran que nos estaban rechazando. Después, con las demás personas que nos encontramos, ellos no supieron empatizar con nosotros, no lograron ayudarnos a poder expresar de una manera sana las emociones, porque no comprendían cómo funcionaba el cerebro, no comprendían cómo funcionaban las heridas emocionales, no sabía cómo se crean, cómo se activan las heridas, cómo se curan, y al no saber eso, entonces no pudieron desarrollar empatía, porque no era algo que les pertenecía a ellos mismos. Muy probablemente porque ellos también tenían una herida de rechazo o cualquier otra herida. Y te recuerdo que todas las heridas lo que hacen es que minimizan nuestras capacidades para poder sentir y para poder conectar de una forma sana con otras personas. Peter Levine es una de las personas que yo tanto me refiero. Y la segunda persona pues es el doctor Gabor Maté, que él es un experto en trauma y en adicciones, y que también ha desarrollado su propio acercamiento, que se le conoce como
terapia compasiva de indagación, más o menos así, ¿no? Él nos dice que el trauma emocional es una herida psíquica que te endurece psicológicamente. Mira esto bien importante, ¿no? Nuestra mente, nuestra psicología está endurecida, o sea que se le hace difícil poder ver las cosas desde otras maneras, poder desarrollar empatía para lo que nos pasó, para las personas que estuvieron envueltas, pero sobre todo para nosotros mismos, para que nos podamos abrir a una manera o a creer o a tener esperanza de que sí podemos sanar. Dice, y luego interfiere con tu capacidad para crecer y desarrollarte. Eso es importante porque lo que queremos es crecer y desarrollarnos, y al haber heridas emocionales, nuestra capacidad para poder hacer eso, que es muy normal o muy natural del ser humano, esas capacidades están bien limitadas, a veces estancadas, y es por eso que intentamos hacer muchas cosas en la escuela, en pareja, en un proyecto, emprender, un deporte, unas metas como a lo mejor de ir al gimnasio, bajar de peso, nos cuesta mucho porque la herida limita todas nuestras capacidades. Limita nuestra capacidad para crecer y para desarrollarnos, porque es algo que está en el sistema nervioso, y el sistema nervioso es la mamá de todos los sistemas. Si el sistema nervioso está mal, eso va a interferir con los otros sistemas que hay ahí adentro de nosotros, ¿no? Entonces dice él, te causa dolor y por eso actúas del dolor. Parte súper importante. Si tenemos una herida del rechazo, hay una herida interior que a veces la sentimos y a veces no. A veces se activa y a veces no. Pero como está ahí adentro, es como que si nos metiéramos a un mundo donde hay dolor y desde ahí miramos todo, desde ahí actuamos. Es como cuando estamos en un grupo de personas y de repente alguien dice algo y nos detonó un cierto dolor. Y por lo tanto nuestra única manera de responder va a ser con dolor. Va a ser huir, va a ser gritar, va a ser insultar, va a ser golpear, va a ser llenarnos de pánico. O sea, hay un dolor profundo y vamos a actuar desde ahí. Nuestras metas, nuestros emprendimientos, nuestras maneras de relacionarnos con otros va a ser desde ahí, desde el dolor. Y sigue diciendo él, te induce miedo y ahora actúa desde el miedo. Él nos está dando un ejemplo de lo que es una herida emocional en general, ¿no? Pero aquí yo la voy a hacer, la voy a canalizar, la voy a especificar en lo que es la herida del rechazo. Entonces, la herida del rechazo es como un espacio que hay dentro de nosotros. Nosotros estamos metidos en ese espacio y desde ahí miramos todo. Desde ahí hacemos casi todo lo que hacemos. Y la herida del rechazo es bien especial porque es la que está relacionada con el miedo. Nos da mucho miedo sentir ese rechazo, ¿ah? No tenemos tanto miedo al rechazo, sino que a las emociones que se despiertan cuando se activa la herida del rechazo. Entonces nos da miedo y nos hace actuar desde ahí. Y tú sabrás que es bien fácil este ejemplo. No es lo mismo actuar desde la paz, desde la tranquilidad, desde el yo puedo, desde el yo sé, a actuar desde el yo tengo miedo, yo no puedo, yo no sé qué va a pasar, yo prefiero no tener que estar en esa situación. Así que vamos a hablar también de las características. Ese es un pequeño examen, no es un diagnóstico, pero para ver si es esta la herida que queremos trabajar y la que tiene relación con cómo nosotros nos comportamos en nuestra vida. Así que, ¿cuáles son las preguntas que podemos hacernos para saber si tenemos la herida del rechazo, ¿no? Estas preguntas son estas. ¿Crees tú que no vales nada? O a lo mejor que vales poca cosa. ¿Es ese pensamiento muy constante o ha estado contigo desde que eras niño o niña? ¿O es muy común que de repente venga esa sensación de no valía? ¿Te sientes aislado de todos? Normalmente, aunque tengas una familia, estés casado, tengas hijos, tengas papá, hermanos, sientes que tú eres bien diferente y que siempre no encajas ahí, y que cuando tú expresas algo, o ya sea que comentes algo sobre tu herida, sobre tus experiencias, sientes que nadie te comprende. ¿Has desarrollado a lo mejor estrategias para huir de la emoción? Como por ejemplo, se te activa la emoción, rápidamente tú agarras el teléfono, de repente se te activa esa sensación de rechazo, tú acudes al alcohol, o a lo mejor estás con un grupo de personas, ¿no? Y han quedado de tener una plática bonita, una reunión familiar, pero de repente se te activó la herida. De repente estás ahí en la familia, en ese grupo familiar, en este evento o cena familiar, y se te activó la herida, te sientes rechazado y les dices, ¿saben qué? Me acabo de recordar que tenía una reunión muy importante con alguien, ahorita regreso, ¿no? Y te vas y ya nunca regresas, ¿no? Obviamente esa no era verdad.
esto que tenías otra reunión, pero lo hiciste, lo mencionaste, porque era la manera que escapabas. Y así pueden haber muchas otras herramientas que hemos desarrollado inconscientemente que nos han ayudado a poder lidiar con la activación de la herida del rechazo, ¿no? ¿Sientes rencor porque mamá no te miraba o no te ponía atención? ¿Tienes recuerdos de que cuando tú le comentas algo a tu mamá, ella no le pone importancia o siempre hace comentarios como que lo que tú dices no es muy importante? ¿No te sentías visto, validado, valorado por ella? Lo menciono porque ese herida de rechazo a veces es muy común que se tenga o que se relacione más con la mamá, aunque los expertos dicen con el padre del sexo opuesto, ¿no? Si tú eres hombre es muy común que lo tengas con la mamá, si tú eres mujer es muy común que lo tengas con tu papá, pero se puede dar con ambos, ¿no? ¿Crees tú que no eres merecedor de nada ni de nadie? O sea, constantemente estás que a lo mejor te dan un diploma y sientes que no te lo mereces o no te produce ninguna emoción. Estás en pareja y sientes que no mereces a tu pareja. Tienes hijos y no te sientes suficiente padre o madre. ¿O no te sientes merecedor de lograr cosas, de tener una vida bonita y placentera? ¿Tiendes a huir de relaciones profundas? O sea, las relaciones íntimas te causan miedo. Eso sucede porque las relaciones en compromiso te despiertan, ¿no?, esa sensación de rechazo o te hacen pensar que te van a rechazar y que todo va a terminar en algo muy negativo. ¿Te asusta el compromiso? ¿Necesitas que otros aprueben lo que haces o te den permiso? Que autoricen, ¿no?, que digan que lo que estás haciendo es bueno antes de que lo hagas. Pides opiniones, ¿no?, antes de hacer algo, y si todos opinan que sí, entonces lo haces. Las opiniones o los silencios de otros te desgarran por dentro, ¿verdad? Ocasionan un caos interior. ¿Crees que la felicidad y el amor no existen, no son para ti o que duran poco? ¿Te sientes invisible ante los demás, incluyendo a Dios? Si tú tienes una creencia religiosa, esa sensación de que Dios no me ve, no me pone atención o no me quiere, o simplemente creo que Él existe pero no está cercano a mí, ¿es constante esa sensación o pensamiento en ti? ¿Sientes que existes únicamente cuando estás haciendo cosas? ¿Tratas de mantenerte ocupado todo el tiempo? O sea, el hacer cosas es importante para ti y es porque el estar haciendo cosas te da una sensación de existencia. ¿Te refugias mucho en tu mundo imaginario o tiendes a imaginar muchas cosas? Que de hecho la imaginación es como un poder de la persona con la herida de rechazo, aunque lo utiliza para escapar. ¿La ansiedad o los ataques de pánico es parte de tu vida? ¿No te acercas a otros o no les preguntas nada por miedo a que te van a decir que no o por miedo a que te van a rechazar? Estas preguntas son muy interesantes y son bien importantes porque nos van a ayudar a poder detectar si es eso lo que necesitamos de trabajar, ¿no? No es un diagnóstico, lo repito, pero nos va a ayudar a poder tener una buena idea. Aquí entonces vamos a empezar a tratar de comprender la herida, porque comprenderla es uno de los primeros pasos esenciales para poder trabajar con esta herida. Comprender la herida, ¿qué es lo que quiere decir esto en este momento? En primer lugar, hay que aclarar que no es tu culpa tener esta herida y que sí existe una razón válida por la cual tú estés experimentando esta sensación de rechazo. Es necesario comprender eso. En un momento, tu sistema nervioso, tu cerebro experimentó algo que hoy en día lo describimos como rechazo. Puede ser que sí te rechazaron o puede ser que tu cerebro interpretó que te estaban rechazando. Ejemplo de eso, algo tan sencillo como un embarazo no deseado. O sea, nosotros nacimos de un embarazo que no era deseado y por lo tanto no hubo todo el cobijo, todo ese recibimiento tan bonito que tienen muchos bebés cuando nacen. Y entonces esos pensamientos y emociones de los adultos, especialmente de la mamá, pues se iban transmitiendo por medio del cordón umbilical hacia ti. Te recuerdo que una de las maneras que la mamá se comunica con el niño es por medio de las hormonas, ¿no? Y si ella también era una mamá que no se sentía aceptada, que tenía la herida del rechazo, puede ser muy común que esas emociones se transmitían a ti y tú ya naciste, ¿no?, con una herida de rechazo, ¿no? Es importante analizar nuestro ambiente durante la infancia. Es revisarlo, no para juzgarlo ni para culparlo, pero darnos cuenta que sí hubieron elementos
que justifican la existencia de la herida. Darnos cuenta que a lo mejor papá y mamá no tenían buena relación, que mamá no se sentía aceptada por papá, o que papá no era bueno para poder expresar amor a su familia, ¿no? Todos esos son ejemplos que nos ayudan a poder comprender desde dónde vienen las creencias heridas que tenemos ahí dentro. Porque te recuerdo que nuestras creencias se establecen en la infancia, ¿no? Casi todo nuestro mundo adulto es un resultado de nuestra experiencia en la infancia, de nuestras creencias, ahí se establecieron. Y te recuerdo que es ahí en la infancia cuando se crea algo que le llamamos como mapa interno. Mapa interno es un conjunto de información y de creencias y de sensaciones que tenemos aquí adentro que van a funcionar como un GPS que nos va a hacer buscar o atraer o crear experiencias familiares de la infancia. Por ejemplo, ¿no? Si cuando yo crecí, experimenté la herida del rechazo, pensamientos, palabras, acciones de rechazo, va a ser muy común que como mi cerebro no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo saludable y lo no saludable, sino que únicamente conoce lo familiar, cuando yo ya tenga 10 años, 15 años, voy a ir ahí en un grupito de amigos donde también me van a rechazar y mi cerebro no me va a avisar, sino que a veces me quedo en ese grupo porque se siente familiar a lo que yo tenía. Puede ser que también tenga un noviazgo donde mi pareja me rechaza constantemente, pero no me voy, me quedo ahí. ¿Por qué? Porque es familiar. Puede ser que estoy casado, tengo hijos, siento que hay un rechazo aquí en esta familia, en esta casa o en el trabajo y no hago nada porque es familiar. Y por eso es importante ser consciente de todo esto para saber qué es lo que mi cerebro busca, porque él no sabe. El otro lado, el saludable, es que en mi casa si me hicieron sentir aceptado, había mucho cariño, había amor. Mi mamá se sentía muy querida, muy aceptada por mi papá, por la familia de mi papá. Y entonces, obviamente y lógicamente, yo crecí dentro de ese ambiente. Entonces, cuando yo sea grande, si a lo mejor yo me encuentro con alguien o con personas que me rechazan, mi cerebro me va a decir rápidamente que aquí no es, este no es un lugar familiar, y yo me voy a ir rápidamente sin ningún dolor, sino que hasta con una sensación de paz, y voy a empezar a crear y atraer espacios donde yo sí me siento valorado y rechazado, porque todo está en mí y no afuera de las personas. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Lo que es el mapa interno. Desde aquí entonces podemos comprender lo que es una creencia desde la herida. Si yo tengo esta activación o esta herida del rechazo, casi todas mis creencias posteriores en 5, 10, 20, 30, 40, 50 años posteriores van a ser esas creencias desde ahí, desde la herida del rechazo. Entonces, una herida es como un lente. No importa si fue a los 3 años, pero si hoy tengo 50 años, en este caso me ha tocado acompañar a personas de 60 a 70 años que se siguen sintiendo rechazadas y que todo empezó a los 3 o a los 4 años de edad, ¿no? Entonces, comprender lo que es una creencia desde la herida es importante, que la creencia no es la realidad, es lo que se instaló dentro de mí. Entonces, por eso yo constantemente me siento rechazado y a veces atraigo o creo relaciones desde el rechazo que terminan activando más y más la herida. Pero el problema no es que la activen, el problema es que la tengo adentro y como no la he curado, entonces alguien viene y la toca. Entonces el problema no es que la toquen, el problema es que está ahí. Una vez que se sana, incluso ya no importa si alguien rechaza, porque entonces ya sé cómo lidiar con eso. Entonces, parte número 1, no es tu culpa tener la herida del rechazo, ¿verdad? No es tu culpa porque naciste posiblemente con esta herida o se creó esta herida en los primeros años de tu infancia y no sabías esto y te vienes a dar cuenta posiblemente el día de hoy o hace unos años y a lo mejor ya tienes 25, 30 o 40 años. Entonces ha estado ahí instalada y desde ahí tú has reaccionado ante la vida. Muy probablemente desde ahí tú has rechazado a otros y te sientes culpable por muchas cosas que has dicho, que has hecho. Y aquí lo importante es la comprensión compasiva, que no es tu culpa. No podías reaccionar de una manera diferente, ¿no? Y si podemos lograr esta comprensión, la podemos trasladar también a otras personas que nos hicieron sentir rechazados en un cierto momento. Porque ellos también hicieron lo que pudieron con lo que tenían y con lo que sabían. Entonces aquí es la importancia de lo que yo siempre te he hablado y lo voy a seguir hablando, de poder crear un espacio seguro. La meta es que yo sea ese espacio seguro para mis propias emociones,
pero empezamos creando un espacio físico o identificando un lugar en mi casa o en mi carro o en la naturaleza donde yo pueda empezar a hacerme preguntas interiores, y que esas preguntas van a hacer que se active la herida, pero de forma saludable, y las emociones van a empezar a surgir. O sea, aquí la meta de la sanación es aprender a sentir todo eso sin huir, pero empezar paso a pasito, no querer sentirlo todo, sino que paso a pasito. Del 1 al 100, empezar a sentir solo un 10 y después otros 5 y después otros 10, ¿no? Sentir las sensaciones, ir hacia adentro, hacerme la pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que yo me sentí rechazado? ¿Cuándo fue la primera vez que yo sentí esto en mi cuerpo, en mi alma? Cerrar los ojos y el cuerpo nos lo va a decir. El cuerpo va a empezar a soltar imágenes, sensaciones, a veces de dolor, de tristeza, y por eso es importante desarrollar esta técnica. Es importantísimo crear un espacio seguro, porque en ese espacio seguro donde yo sé que yo puedo hacerme preguntas, a veces ese espacio seguro es un grupo de amigos, y puede ser, obviamente, un grupo de amigos que comprendan de esto y que quieran educarse también sobre esto y crear ese espacio seguro, ¿no? Pero hay muchas ideas para crear esto. Y la meta mental es poder entrar en la aceptación de lo que hay y de lo que es, de lo que se está dando adentro de mí. Ahora, ¿qué significa la aceptación consciente? Esta parte va a ser muy importante. Es aprender cómo funciona la vida y el cerebro. Darme cuenta que aceptarme quiere decir que también acepto la infancia que tuve así como fue, y que esa infancia ocasionó ciertos movimientos en mi cerebro. Porque cuando yo era niño, cuando éramos niños, nuestro cerebro no estaba completamente desarrollado, no era capaz de lidiar con un rechazo, de expresar unas emociones, porque los niños no pueden hacer esto. De darnos cuenta que la mayoría de seres humanos, especialmente los que nos criaron, papá, mamá, abuelos, ellos tampoco tenían desarrollado una vida emocional saludable, que su cerebro también estaba funcionando de maneras que los ponían a ellos también en alerta. Entonces, si yo estoy en alerta y si yo veo que a ti se te activa una herida, eso me pone a mí más en alerta. Yo necesito hacer algo para que tú te calles, para que tú no digas nada, porque me altera lo que tú me estás diciendo. Y así es como han funcionado muchas de las familias. No ha sido intencionalmente, sino que esto ha venido de generaciones en generaciones, en generaciones y en generaciones. Esto no lo digo para justificar lo que nos hayan hecho o lo que hayamos nosotros hecho, sino para comprender cómo funciona. Y que hoy el día la situación, el problema principal no está allá afuera, no está en lo que nos pasó, no está ni siquiera en la persona que hoy en día nos sigue rechazando, sino que está en el sistema nervioso, en el mío. Y comprender cómo funciona mi sistema nervioso. Saber que mi sistema nervioso está en hipervigilancia, está alterado, y que cuando se altera lo que hace es que produce las hormonas de cortisol y adrenalina, y esas dos hormonas, una es la del estrés y la otra es como la del miedo, que me ayuda a correr. Eso es lo que ocasiona todo ese conjunto de pensamientos y de sensaciones que terminan por hacerme tomar decisiones que a veces van opuestas a mi sanación, pero que me ayudan a sobrevivir por el momento. O sea, estoy en modo automático. Y entonces, que la propuesta de la sanación es aprender a salirme de ese modo automático, a ser consciente sobre lo que pasa dentro de mí y a poder lidiar con eso para que se termine el ciclo de esa producción de hormonas, ¿no? Aprender esto va a ser clave. Segundo, comprender la influencia que tiene sobre nuestra vida, y que tuvo y que sigue teniendo, de los sistemas traumatizados. ¿Cuáles sistemas? Todos. Los sistemas familiares, los sistemas educativos, los sistemas gubernamentales, todos. No, el sistema familiar es el conjunto de creencias, de normas, de reglas en las cuales una familia ya tiene y que ni se dan cuenta que las tienen porque son inconscientes. Y muchas de esas reglas han sido: aquí no se expresan emociones, aquí nadie va a liberar emociones, aquí no me cuenten si tienen miedo, si tienen tristezas o si tienen un deseo de hacer algo, no me lo cuenten, eso porque no me interesa. Aunque no sea consciente eso y aunque no te lo digan, así era como se manejaban las familias. No podías contar algo profundo porque tu mamá pues también se le activaba una herida, a tu papá también se le activaba otra herida, no sabían qué hacer con eso, se quedaban callados o terminaban regañándote o golpeándote, frustrando el movimiento emocional
Lo mismo pasa con los trabajos. Vas a un trabajo, tú no puedes contar que estás triste, no puedes contar que estás en depresión, que tienes ansiedad, porque los sistemas del trabajo no están hechos para lidiar con eso, sino que todo lo opuesto. Los sistemas están hechos pues para mantenernos traumatizados, porque lo importante es que tú rindas. En la casa lo importante es que tú seas obediente. Y todo eso a la larga lo que quiere decir, no seas tú mismo. No expreses emociones. Aquí no se va a sanar nadie. Y la meta entonces, cuando entendemos que así son los sistemas, es importante ser consciente de esto para nosotros crear nuestro propio sistema interior donde nosotros podamos decirnos a nosotros mismos si somos un lugar diferente y consciente donde podemos sanar, donde podemos expresar emociones, donde puedo sentarme conmigo y escucharme y ser yo un sistema saludable para otras personas. Que la otra persona cuando venga conmigo con una emoción ahí estancada, yo sepa entender eso. Y pueda yo ser un contenedor para esas emociones. Alguien que no juzga, que no critica, que no quiere llenarte con un montón de consejos, ni técnicas, ni decirte qué hacer, sino que saber contener, recibir esas emociones. Entonces, la clave para sanar está en el sentir de manera segura y saludable. Lo repito, la clave para sanar está en el saber sentir de forma consciente, segura, saludable, para que haya libertad de que se muevan esas sensaciones dentro de mí y poder dejarlas que hagan su trabajo para que ya no me ocasionen ese conjunto de pensamientos obsesivos que vienen desde la herida del rechazo. La herida se va a sanar cuando nosotros aprendamos a sentir de forma saludable, ¿no? Pero esto se dice fácil, pero no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ver y respetar la libertad humana. Entrar en aceptación significa que le doy el derecho a todos los seres humanos, a mi mamá y a mi papá, a mi esposa, a mis hijos, de haberme rechazado o de rechazarme, porque lo más seguro ni lo hicieron conscientemente, pero a la larga lo hicieron con lo que tenían, con el nivel de sanación. ¿Tú te imaginas o te has preguntado cuántos años tu mamá y tu papá han estado heridos y no tuvieron la oportunidad de ir a terapia? No era parte de su cultura, su mente nunca se iba a abrir, y de la única manera que podían lidiar con esto, eso es una regla de las heridas. Si tú tienes la herida del rechazo, la regla es que vas a rechazar a otras personas. Porque personas que se sientan rechazados van a rechazar a otros. Y lo van a hacer bastante inconscientemente. Porque ese es el sistema que está ahí adentro. Y así funcionamos. Entonces, cuando yo le doy la libertad a mis padres de haberme rechazado porque tenían libertad de hacerlo, hoy en día, si lo siguen haciendo, tienen la libertad. Y ser consciente es permitirle a todos tomar las decisiones que quieren tomar. Y yo hacerme consciente y responsable de lo que siento. Porque cuando ya tienes un nivel de sanación, las personas pueden rechazarte y a ti ya no se te activa la herida. Entonces nos damos cuenta que el problema no es que te rechacen o que te hayan rechazado. El problema es que te sientes rechazado. El problema es que te duele. Y el problema es que no sabes qué hacer con ese dolor. No tienes herramientas ni una comprensión sana, saludable, positiva, consciente para lidiar con esto. Pero una vez que sabes lidiar, que sabes tratar, que sabes comprender, ser compasivo con lo de aquí, darle libertad, te vas a dar cuenta que muchos de los problemas exteriores completamente se desvanecen. Comprender cómo funciona tu mundo interior es un lente. Una herida es un lente. Si tienes la herida del rechazo, eso es un lente. Entonces ves como que si el mundo te rechaza. Te sientes que no tienes dignidad o que no puedes existir, que este mundo no es para ti, que la gente te rechaza. ¿Por qué? Porque hay una herida aquí interiormente. Si arreglamos lo de adentro, si yo ya no me siento rechazado por mí, si esa sensación ya no está, o si le puedo dar libertad a manifestarse sin que yo tenga que tomar decisiones, simplemente estar ahí conscientemente, entonces las acciones de otros ya no me van a afectar tanto. Porque lo repito, el problema no es que la gente me rechace. El problema es que yo ya me sentía rechazado desde antes que me rechazaran. Que yo ya estaba predispuesto. Estaba como profetizándome que me iban a rechazar y que cuando me rechazan me duele tanto. Ese es el problema. Aprender que tú eres prioridad en tu sanación. Las personas que todavía no han entrado en un proceso de sanación se les hace casi imposibles ponerse como prioridad y ponen a todo el mundo en prioridad. Te voy a dar el ejemplo de una madre, ¿no? Que tiene un hijo y da la vida por su hijo, da todo su dinero por su hijo, todo lo da y aunque ella se esté muriendo interiormente de heridas emocionales, ¿no?
Y ella se pregunta, pero al menos que mi hijo no crezca con esto. El problema es que si tú como mamá te sientes rechazada, tu hijo va a crecer rechazado, aunque le des todo lo que le des. Y hay ejemplos, muchos ejemplos de madres que dicen que lo dieron todo por sus hijos y ahora sus hijos sucede que tienen un montón de heridas emocionales. ¿Por qué? Porque la fuente de la sanación es la mamá. El regalo más grande que le puedes dar a tus hijos es una mamá sana interiormente. Una mamá que ha tratado con su mundo interior y que ya no le tiene miedo a sus emociones y que se da cuenta que el problema no era con sus papás, el problema no era con nadie, sino que había algo aquí dentro. Incluso pueden haber personas que dicen, no, mi mamá, mi papá fueron muy buenos y todo, pero no han lidiado con eso que está aquí dentro. Entonces no es consciente esa observación, ¿no? Sino que hay que lidiar aquí interiormente y entonces te vas a dar cuenta que lo que le vas a dar a tu esposo, a tus hijos, a todo el mundo va a ser suficiente y vas a tener mucho para poder dar. Porque la herida del rechazo minimiza lo que tienes para darle y te confunde pensando que son otras cosas. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa y a la humanidad es que tú estés sano interiormente. Es el mejor regalo, tu trabajo más impresionante y bueno para la humanidad. Si quieres mejorar la humanidad, mejorar tu familia, mejorar un sistema donde tú trabajas, es que tú estés bien interiormente. Comprobadísimo, científico esto, ¿no? Entonces, aprender que tú eres prioridad, que necesitas ponerte como prioridad para poder curarte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Te lo voy a repetir. Aceptar y hacerte consciente de la herida. Saber que la tienes. Ser consciente de que está ahí adentro y una vez que la aceptas es el primer paso para empezar a trabajarla. Reconocer que sí hay detonadores. Hay gente que cuando la ves te detonan esa herida. Hay olores, hay ocasiones, hay lugares. A lo mejor cuando quieres platicar con tu pareja, con tus hijos de algo íntimo, ¡boom!, se te detona la herida, ¿no? Hay que reconocer cuáles son esos. Encontrar una forma de expresar el dolor de forma sana. Puede ser con alguien, un terapeuta, excelentísimo si es con ayuda profesional, pero si no puedes llegar ahí, empezar a crear tu espacio seguro para poder expresarlo. Hacerte consciente de tus emociones y saber que las emociones están dentro de ti y que por eso necesitamos una manera de cómo poder hacer eso. Entonces, desarrollar un plan continuo de sanación va a ser importante y aquí es donde vienen los ejercicios neurosensoriales para sentir las sensaciones. Como este ejemplo que yo te daba, un ejercicio neurosensorial es algo tan sencillo como que una vez que tú ya tienes este espacio seguro, puede ser en una montaña, te sientas, recorres tu cuerpo con tu atención y te haces la pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que yo me sentí rechazado o rechazada? Y te quedas ahí. Y ese es un ejercicio neurosensorial sencillo y te quedas ahí un rato. Van a venir emociones, sensaciones, pon atención y si duele mucho, entonces te puedes salir, pero de ahí regresas, ¿no? Una herramienta mental es un diario emocional, ¿no? Esa es otra herramienta sencilla. Tú tienes un libro específico para ti. Cuando de repente vas caminando a algún lugar y se detona la herida, ahí mismo te puedes parar y escribir. Cuando iba caminando, se detonó la herida. ¿Y qué fue lo que sentiste? Escribe todo lo que sentiste. Si no tienes tiempo de hacerlo en ese momento, lo haces cuando llegues a tu casa. O en la noche haces un repaso del día. ¿En qué lugares se detonó la herida? ¿Qué fue lo que sentí? El diario emocional es emocional, sobre tus sensaciones. Y eso es una manera de empezar a canalizar, a transferir tus emociones. Poner como prioridad el dormir bien. Si no duermes bien, si te acuestas muy noche, ¿verdad? Eso va a hacer que tu sistema nervioso también esté en hipervigilancia y eso aumenta las posibilidades de que más veces durante el día se detone la herida. Tener contacto con la naturaleza. Ve mucho a los ríos. Si no hay naturaleza cerca de ti, más seguro que hay tierra. Quítate los zapatos y quédate un ratito ahí en la tierra. Y sobre todo la buena alimentación. Si tienes la herida del rechazo, si tú consumes café, alcohol y grasa, eso hace que se active tu herida, pone al sistema nervioso desregulado en modo hipervigilancia. Entonces, aumentar los vegetales, las semillas y minimizar o eliminar el consumo especialmente de cafeína, especialmente de alcohol, te aseguro que va a ser un gran paso. Así que cuéntame tú, ¿qué piensas sobre la herida del rechazo, que es una de las que más problemas nos causa? ¿Necesitas un poquito más de ayuda? ¿Tienes algunas preguntas? Con toda confianza las puedes hacer y con gusto yo te puedo pasar más herramientas, te puedo dar un poquito más de recomendaciones. Simplemente dime tú cómo te puedo ayudar. Así que ha sido todo por mi parte, espero que te haya gustado este video. Si te gustó el video, te invito a que nos dejes por favor un comentario, a que le des like al video.
a que te suscribas al canal y a que lo compartas con alguien que tú creas que le puede ayudar. Y si tienes alguna otra pregunta, tú simplemente la puedes dejar aquí en un comentario. Así que nos vemos en el siguiente video.